Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura del libro de Baruc, capítulo 1. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo, y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas, a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso, desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios, hemos rehusado obedecerle. Por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés su siervo cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. No obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de Baruc es un libro poco conocido, es uno de los profetas menores. Tiene 5 capítulos este libro. Es interesante que lo leamos, porque en los primeros 3 capítulos de este libro se nos muestra una liturgia penitencial, una búsqueda del perdón de Dios. Y es interesante que lo leamos porque nosotros sabemos que el perdón personal y el perdón comunitario, el perdón viene de Dios. No podemos nosotros pretender perdonar si no estamos primero perdonados por Dios. El libro de Baruc busca precisamente eso, confesar su pecado y confesarlo con toda humildad para ser perdonados. Cuando nosotros miramos la actitud de la Iglesia, que nos habla del amor de Dios, de la reconciliación, del perdón que Dios nos da y de ese sacramento bellísimo de la reconciliación, donde nosotros partimos primero reconociendo nuestro pecado, haciendo una promesa personal de luchar para no volver a pecar, confesando de boca el pecado, recibiendo la orientación de parte del sacerdote para iniciar un camino de conversión. Cuando nosotros miramos el sacramento de la confesión, nos encontramos ante un milagro, nos encontramos ante una experiencia maravillosa, la experiencia de recibir el perdón directamente de Dios a través del sacerdote. No es el sacerdote el que perdona, es Dios mismo el que nos da el perdón. Vayamos allá al Antiguo Testamento y nos encontraremos con que el libro de Baruc nos habla de la confesión que hace el pueblo de Dios en boca de Baruc. Está diciendo que ellos se sienten abrumados y avergonzados. ¿Quiénes? Los judíos y todos los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes más? Los reyes y los gobernantes, los sacerdotes y los profetas y todos nuestros antepasados. Está reconociendo el pecado histórico, el pecado social, el pecado comunitario. Y ese pecado generalmente nosotros no lo confesamos. Sin embargo, aquí está Baruc confesando el pecado comunitario, el pecado que consiste en la desobediencia que el pueblo ha tenido. No le hace caso a Dios, ha sido un pueblo desobediente, o como dice en otros pasajes de la Sagrada Escritura, ha sido un pueblo de dura cerviz. Y Baruc humildemente reconoce, desde que salimos de Egipto,
nosotros hemos rehusado obedecerle al Señor, hemos rehusado obedecerle al que nos dio la libertad, al que nos sacó de la esclavitud. Y dice más adelante con toda sinceridad, no obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. No le obedecimos a ese Dios que estaba hablándonos en todos los momentos de la vida. Hoy, cuando miramos el libro de Baruc, nos damos cuenta de dos realidades que necesitan ser tocadas por la palabra de Dios para ser renovadas. Primero, nosotros debemos reconocer que en el sacramento de la confesión Dios nos da la posibilidad de la conversión personal, y esa conversión personal lleva a que se transforme la vida de quienes viven a nuestro lado, de nuestros familiares, de los que trabajan con nosotros. Cuando nosotros nos confesamos, nos renovamos, tenemos una vida nueva, recibimos el perdón y ese perdón nos capacita para que nosotros seamos instrumentos de misericordia, de perdón y de renovación con nuestras actitudes y con nuestra forma de vida. Y además, el segundo nivel de la reconciliación y del perdón, de la penitencia y de la búsqueda de la misericordia de Dios, ya no es una dimensión solamente personal, sino una dimensión social. Cuando nosotros reconocemos que toda nuestra familia, que toda nuestra comunidad social se ha equivocado, y ahí no podemos decir es él o es aquel el pecador. Tendremos que decir como Baruc, tendremos que decir todos nosotros, los sacerdotes, los gobernantes, los reyes, nuestras familias, nuestros antepasados y nosotros en el presente. Ahí no buscaremos quién es el más pecador. Ahí reconoceremos que todos como pueblo hemos desobedecido al Señor y que necesitamos su perdón y su misericordia. Esas dos dimensiones del perdón, la dimensión personal y la dimensión comunitaria, nos llevarán a que nosotros nos redescubramos como personas y nos redescubramos como pueblo perdonado, amado por Dios, como pueblo que se equivoca, pero que se levanta por el amor misericordioso de Dios. Salmo 78. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús en este capítulo 10 de San Lucas está hablando de 3 ciudades que son de Galilea: Corosaín, Betsaida y Cafarnaún. Estas 3 ciudades han recibido una gran bendición. Recibieron la bendición de ver al Señor Jesús, de escuchar al Señor Jesús, de que sus pies caminaran por sus calles, de que pudieran ellos contemplar los signos y los milagros realizados por el Señor Jesús. Y también el Señor Jesús está nombrando 2 ciudades que no son de Galilea, que ni siquiera son del pueblo de Israel, Tiro y Sidón. Y está diciendo, a los pueblos donde se realizaron los milagros, donde se predicó el Evangelio, donde fueron testigos de la presencia del Señor Jesús, les faltó humildad, les faltó acogida, para que se convirtieran, para que hicieran penitencia, para que cambiaran. En cambio, dice, si Tiro y Sidón hubieran recibido la bendición de los milagros y de la predicación del Evangelio, seguramente ya se hubieran convertido. El Señor le está hablando a 3 ciudades y nos está hablando a nuestras ciudades.
porque nuestras ciudades son bendecidas por el Señor. Allí hay templos, allí hay predicación de la palabra, allí hay celebración de la Eucaristía. En nuestros pueblos y en nuestras ciudades está la presencia del Señor de manera sacramental permanentemente. Allí está el Señor realizando sus obras y sus maravillas, pero nosotros no hemos tenido la humildad de reconocerlo y de abrir nuestro corazón a la conversión. Otros pueblos anhelan, otros pueblos desean tener la predicación, otros pueblos desean tener los sacramentos y se convertirían rápidamente si nosotros fuéramos allí y les predicáramos. Hoy tendríamos que mirar nosotros a nuestras ciudades como ciudades privilegiadas, pero al que más se le da, más se le pide, y si el Señor nos ha dado abundantemente su presencia, tendríamos nosotros ya que estar convertidos. Sin embargo, la economía, la política, la comunicación, la cultura y todos los ambientes de nuestras ciudades reflejan que no hemos acogido al Señor. Y el Señor nos está diciendo: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Nuestros pueblos no quieren rechazar al Señor. Nuestras ciudades no quieren rechazar al Señor. Y sin embargo, les falta convertirse, les falta disfrutar la buena noticia del Señor y hacer de nuestros pueblos y ciudades del que quiere transformar nuestra vida, del que quiere renovarnos, del que quiere seguir haciendo los milagros en cada una de nuestras casas, en nuestras calles y en todos los ambientes donde vivimos. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.